Muy buenas, continuamos. Hoy vamos a hablar sobre el primero de los 5 cuerpos que estuvimos hablando en el vídeo anterior. Vamos a hablar del cuerpo físico, de la parte visible, por así decirlo. La ciencia desde los últimos 2 siglos, 3 siglos, especialmente los últimos igual 60, 70 años, con la aparición de la física cuántica, que tanto se habla también en espiritualidad, ¿no? Han aportado muchísimas cosas interesantes y en parte, pues como estudiante de yoga, ¿no? Verifican muchas de las experiencias de los yogis. Hay dos muy interesantes, y una es que efectivamente la conciencia existe. No nos tenemos que poner ahí como que es algo, ¿no? Si quisiéramos afinar estudios posteriores, ¿no? Pues eso se podría ahí discutir, pero vamos a decir que existe y que ayuda a la manifestación de la materia. Y por otro lado, la ciencia también pone de manifiesto que el observar, el atender hacia algo, hacia un proceso concreto, modifica su resultado. ¿Esto qué significa? Que observar crea. Se puede concluir así. Observar algo crea. Entonces, se nos dice... estas son cosas que también se están verificando. Hay muchas teorías de cómo evoluciona el universo, de cómo se crea el universo. Y una de ellas es que pues, el universo se está creando, destruyendo y conservando al mismo tiempo. Shiva, Vishnu y Brahma están sucediendo instantáneamente y en paralelo. Y entonces, si yo al atender hacia algo, lo que hago es crearlo, ¿no? Lo que hago es simplemente interferir en ese, más que interferir, colaborar en ese proceso que, en la parte que me toca, por así decirlo, ¿no? Aunque yo sea parte de la conciencia, ¿no? Pero estoy ocupando un rol pues muy particular en concreto, y en ese rol particular y concreto pues puedo atender hacia algo, y de alguna forma, gracias a esas 3 energías de crear, destruir y de conservar, pues puedo ayudar a manifestar algo concreto solo con observarlo. Cuando trabajemos las emociones veremos mejor qué es lo que ayuda a ese proceso, pero esto es muy interesante ya en el plano físico, que tomemos idea de todo el conjunto, ¿no? Intentemos siempre ir ampliando la visión de todo esto. Entonces la conciencia está ahí, es motor de la vida, y por otro lado mi atención ayuda a crear cosas, a manifestar cosas. Manifestar, cuando hablamos de manifestar, hablamos de en su último escalón a los huesos, a la piedra, a la madera, etc. Bien. Entonces, cuando practicamos yoga asanas, ya lo hemos hablado, ¿no? Lo que hacemos es... bueno, tenemos todo el cuerpo, siempre tenemos todo el cuerpo, por supuesto, y ahí hacemos cosas. Entonces, cuando decimos de tomar conciencia, en la práctica de yoga asanas hablamos de tomar conciencia de qué hace este brazo, de qué hace el otro brazo, de qué hace el cuerpo, de qué hace el tronco, la cabeza, etc. Y ahí ir uniendo elementos, pues todos los elementos del cuerpo posibles, y ir ajustándolos. Esto es una cosa muy sencilla, ¿no? Si nosotros no prestamos atención al pie, es como que no está. O si no prestamos atención a la oreja, es como que no está. Si no prestamos atención a las costillas, es como que no están. Pero si prestamos atención, sí, están ahí. La rodilla, sí, está ahí, efectivamente. Uy, me duele. Esto es muy sutil, pero
nos da tremenda información sobre muchísimas cosas nuestras. Cuando hablamos de yoga, de autoconocimiento, de crecimiento personal, hablamos de que hay una parte consciente y una parte inconsciente. Y para que la parte inconsciente se revele, uno tiene que poner ahí el ojo. El ojo me refiero a la atención. Porque lo que es consciente es decir, vale, yo ya sé que a mí me gustan estas cosas y sé que no me gustan estas cosas. Y quizás en la parte consciente ya tengo el porqué y la causa de esas cosas que me gustan y las que no. Pero es probable que las causas de esas cosas que me gustan o no me gustan estén en lo otro, en el inconsciente. Entonces, como yo recupero esa información del inconsciente hacia el consciente. Como hablamos también en otro de los vídeos, ¿no? Esto es un poco economía de ahorro. Entonces, el campo mental tiene sus programas, entre ellos en la memoria tiene muchos programas para decir, oye, esto ha pasado antes, ¿no? Venga, cogiendo programa, ¡pum!, lo colocamos y no cuestionamos nada más que hacer. Esto, la memoria nos dice que funciona así, pues venga, funcionamos así. Pero claro, si queremos conocer cosas, por qué está ese programa ahí, por qué se instaló ese programa y por qué lo sigo usando, pues igual tengo que hacer algo. Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer, mejor dicho? Es llevar la atención hacia allá. Entonces, atender al cuerpo, porque es el tema que nos trata hoy. Paréntesis. Y siempre que hagamos cualquier tipo de trabajo, hay que pensar que todo está ahí. El cuerpo está ahí, el cuerpo energético está ahí, el emocional está ahí, el intelectual está ahí, y el ser está ahí, y la consciencia está ahí. El ser formando parte de la consciencia, ¿no? Pero la consciencia también tiene sus planos. Entonces, cuando queremos, mejor dicho, a través de la atención al cuerpo, a cualquier punto, a cualquier espacio, a cualquier zona, podemos enlazar con cosas. Enlazar con sucesos, con conexiones, mejor dicho, que estarán, si no son conocidas, pues estarán en un espacio que no conocemos, o bien en el inconsciente, o bien en alguno de los otros planos, que de hecho, para mi estado actual, pues podrían pertenecer al inconsciente, ¿no? Porque no tengo acceso directo a ellas, no puedo tomar conciencia de ellas. Entonces nos puede parecer muy, muy absurdo en un primer instante decir que medites en tus hombros, o medites en tu lengua, o medites en el paladar, medites en la planta de las manos, de los pies, talón, cualquier punto que se te pueda ocurrir. Algunos tienen sentido espiritual, por así decirlo. Pero en cualquier caso todos nos pueden dar algún tipo de información. Eso puede parecer absurdo, ¿no? Pues sí, yo ya conozco mi pie, pues sí, yo ya conozco mis manos, yo ya conozco mi etc., ¿no? Bueno, sí, pero igual hay nuevas perspectivas que se te pueden dar, nueva información que puedes obtener a partir de meditar o atender a esos planos, a esos puntos del cuerpo. Y esa es la puerta a todo lo demás. Hay gente que tiene facilidad ya de por sí a varios tipos de experiencias energéticas, emocionales, de visiones, intuitivas, etc., ¿no? Eso está disponible, entonces hay muchas personas que por supuesto ya pueden hacer esas cosas a voluntad. O lo pueden hacer pero no a voluntad y no saben cómo acceder a ellos. De repente simplemente aparece como en sueños, ¿no? O de muchas formas. Entonces el trabajo de yoga es hacer todas esas opciones, posibilidades, hacerlas asequibles, que ocurran a voluntad. Vale, yo ahora quiero buscar aquí, quiero hacer esto, quiero hacer este trabajo. Bien, entonces hay que ver el cuerpo como esa puerta hacia todo lo demás. Con el cuerpo así he empezado muchas de las clases de mi maestro, ¿no?
empezaba con toma conciencia del cuerpo. Es el templo de Dios. Bien, en otro momento entraremos en el concepto de Dios, /conciencia. Pero es súper potente eso. Y si uno toma conciencia de eso, ya está todo el trabajo hecho. Es de hecho lo que venimos a hacer aquí. De esa toma de conciencia viene la felicidad, viene el actuar desde el amor y el tomar la voluntad de estar cada instante en tu centro y no desviarte ni al miedo, ni a la ira, ni al enfado, sino estar constantemente en el centro, de tomar conciencia de que estás en el templo. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin embargo, pues el cuerpo es ese espacio que interactúa con todo, ¿no? Entonces es fácil que, bueno, al interactuar con todo, pues de alguna forma, con la ayuda del cuerpo mental, pues todo eso se descarrile y no sea difícil mantenernos en el centro. Entonces, el cuerpo es el punto final, por así decirlo. Y la consciencia es el punto inicial. Entonces, lo que va haciendo la consciencia es sumergirse, introducirse más y más y más en la materia. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos desde la perspectiva de yoga, que aspectos como los pensamientos, las emociones y la intuición, eso ya es materia. O ya es parte de la manifestación, sería la palabra correcta, ¿no? Porque de hecho ya vimos también, ya hablamos también de que en realidad materia como tal, esto no existe, simplemente es todo energía y lo que es simplemente más sutil, ¿vale? Entonces, la conciencia va descendiendo, se va haciendo más grosa, va perdiendo su utilidad, su energía se va haciendo más grosa, va materializando pues, sus diferentes campos mentales, intuición, emocional, energético, hasta que ¡pop!, se manifiesta en átomo y llegamos aquí nosotros, todo lo que vemos. A través de la atención hacemos el camino al revés, desde el cuerpo. Atendemos a, por ejemplo, la punta de la nariz. Y en la punta de la nariz hay una expresión de todo ese vehículo hacia atrás. En cualquier punto. Se dice que el alma está aquí situada, ¿no? en la zona del corazón. Normalmente las tradiciones dicen eso. O sea, en el centro. No en el corazón, sino en el centro. Sin embargo, cualquier punto nos puede hacer de vehículo hacia nuestro centro, o hacia la expresión del centro, y desde ahí irnos hacia atrás. ¿Vale? Esto lo veremos más adelante, cómo funciona eso exactamente, pero simplemente la idea es que desde el cuerpo podemos ir poco a poco hacia atrás. Y claro, fíjate, en el camino hacia atrás conoces la energía de ese espacio, conoces la emoción asociada en ese espacio. Aquí hago paréntesis, por ejemplo, ¿no? Se nos dice cada chakra tiene una función, una utilidad, cada órgano tiene una función, una utilidad, cada nota musical se puede asociar con una parte del cuerpo, cada vocal se puede asociar con una parte del cuerpo, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Una parte del cuerpo pues tiene una energía asociada, tiene unas emociones asociadas en su estado saludable, ¿no? Y de ahí poco a poco nos metemos a aquí el campo intuicional, lo que diría es verlo, ¿no? Nos permitiría ver con claridad todo ese camino hacia atrás. Ajá, si es que está en la palma de la mano es todo esto. Sin energía, sin me refiero sin distorsión, sin modificación, sin engañar, ¿no? Nos permitiría, si estamos en el campo intuicional, viendo la palma de la mano, pues ya hemos hecho todo ese recorrido hacia arriba.
energía, emoción, pum, intuición, y luego hay más arriba, el ser, y luego hay con sus planos de conciencia. ¿Vale? Pues ese es el camino que se nos propone. Y claro, empieza en el cuerpo. Entonces, esta es un poco la idea por la cual se nos dice vamos a mirar al cuerpo. Porque cada punto va a tener ese camino, o en general también todo el cuerpo va a tener ese camino, incluso el cuerpo de otro, o incluso cualquier espacio que yo decida atender va a tener ese camino también, desde luego. Y claro, como va a haber emociones, va a haber, por ejemplo, medito en mi vientre. Igual, padecido algún tipo de enfermedad. Pues al meditar al vientre me viene una y otra vez la enfermedad y no soy capaz de quitármelo de la cabeza. Bueno, ahí tenemos ya un trabajo para hacer. No voy a entrar en los detalles, ¿no? Pero... O tengo sobrepeso. Y cada vez que observo en el vientre, me veo en el espejo con ese vientre y me muero del asco. Pues bueno, eso es otra emoción. Que no te permite ir más arriba. ¿No? Ponemos los planos físico, energético y emocional. No me permite tirar más hacia arriba, porque ahí me quedo. ¿No? Y de hecho es probable que aunque esté sintiendo o aunque esté pasando por la energía, no la pueda ver, no la pueda sentir, pues ha estado de alguna forma bloqueada o estancada y siempre ha sido la misma. Entonces no la puedo identificar. Siempre ha sido la misma y no la puedo identificar. Pero cuando trabajamos con energía, lo que ayuda muy bien al principio es entenderla a través de los cambios. La inhalación y la exhalación provoca cambios en la energía. Y entonces eso nos permite entenderla. La inhalación y la exhalación provoca relajación. Y entonces la relajación, ¡pum!, se abre un canal como cuando abres una presa, ¿no? Relajas la presión en la presa abriendo la compuerta. Entonces abres la compuerta, la energía fluye. Ah, eso es la energía. Y también descubres la emoción. Esto es un poco la dificultad en la que nos enfrentamos, ¿no?, cuando trabajamos con la meditación, porque pasan muchas cosas a la par, simultáneamente, en el campo físico, en el energético, en el emocional, en el intelectual. Pero para eso estamos aquí, para aprender un poco cómo funciona eso. Bien, entonces, con esto ahora, entonces la práctica que os propondré será una concreta y es simplemente atender una parte del cuerpo. ¿Vale? Muchos ya hemos practicado en Shavasana el ir atendiendo diferentes partes del cuerpo en el tiempo, ir avanzando, ¿no? Relaja el pie, relaja la pantorrilla, relaja las rodillas, es una práctica muy extendida en todos los lados. Y es perfecta para relajar, sin embargo no es útil para profundizar. En lo personal, cuando hay algo estancado en algún sitio, al principio me llevaba mucho rato, media hora, 3/4 de hora, poder relajar una zona y poderle dar comprensión a ese proceso que estaba sucediendo ahí. Claro, imaginaos 3/4 de hora atendiendo a algo, respirándolo. Y por supuesto, pues, ahí todavía no estamos iluminados, entonces vienen cosas en paralelo, ¿no? Intentas que no molesten, con el tiempo molestan menos, por lo que hablamos del tiempo de relajación, ¿no?, del principio de meditación. Pero bueno, requiere de un tiempo eso. No te digo ni que te vaya a costar tanto ni que te vaya a costar tampoco. Entonces, eso ya sabemos que es relativo, ya hemos hablado de lo relativo y absoluto. Entonces la práctica que os propondré será esa, observar una parte del cuerpo. Y ahí repetir todo el proceso de la práctica de respiración diafragmática. Entonces antes de avanzar a la práctica de esta clase, si no has hecho la respiración diafragmática, recupera la práctica de respiración diafragmática, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a atender un cuerpo y vamos a ver cuál es el esfuerzo de respiración.
cuál es la longitud de la inhalación y de la exhalación, cuál es el espacio entre inhalación, exhalación, exhalación, inhalación, cuál es el espacio, la diferencia entre el orificio izquierdo y el orificio derecho. Eso mientras atendemos a un punto. ¿Y eso por qué? Bien, habrás experimentado en la práctica el efecto que eso produce. Si más no te habrás relajado seguramente. Entonces, al atenderlo al diafragma, habrás conseguido que la zona se suelte y se relaje y habrás visto lo que ocurre con eso. Eso en realidad es una meditación, un ejercicio de concentración en una parte del cuerpo, en el diafragma, o en el vientre, si quieres, ¿no? Lo que pasa es que estás usando las sensaciones del aire, de la respiración y las características de la respiración para medir esas sensaciones. Vale, esto es una forma de hablar, traducirlo como tú lo sientas, ¿no? Pero en realidad lo que hacemos es atender a un concepto, a un espacio, mientras analizamos la respiración, observamos la respiración y le dejamos que se expanda y se relaje. Porque eso afecta a nivel mental de forma que te permite entender mejor y no te descentres, no te vayas. Porque tú lo que quieres es atender a tu diafragma y conocerlo. Conocer cómo se mueve, por qué se mueve, desde dónde empieza, dónde acaba, qué hay arriba, qué hay abajo. Porque recuerda, queremos hacer todo ese camino desde el plano físico hasta energético, emocional, intelectual, ser. Y esa línea es muy fina, es muy fina, es muy fina. ¿Vale? Entonces, la parte fundamental de toda esta práctica es el poder mantener la atención a ese proceso de respiración durante todo el tiempo que uno quiera, a voluntad, y mantenerse ahí. Y mientras ocurre eso, entonces atender a alguna zona del cuerpo. Y vas respirando, vas respirando, vas respirando. Entonces, claro, cuando ya los patrones por así decirlo, cuando toda la respiración se ha normalizado, esto pasa con el tiempo y ya sabemos, ¿vale? La respiración ya está normalizada, podemos dejar de atender tanto a los patrones, a las características de la respiración y centrarnos más en el aspecto, en la pantorrilla, en la cadera, en el sacro, en las vértebras. Y obtener más información, y más información, y más información, y más información. Claro, piensa que lo que vamos a tratar de hacer es que la mente, vaya hacia algo. Y cuando va hacia algo se concentra y se focaliza y puede entenderlo hasta el milímetro, ¿no? Y eso es lo que queremos. Bien, pues esto por el momento y ahora vamos a la práctica.